Siendo las 7:49 del gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Nos vamos de inmediato en la edición de este miércoles 31 de enero con la participación de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias a nuestro coordinador, un fuerte abrazo a mis compañeros en cabina, a la dirección de este medio, al equipo técnico, pero sobre todo al pueblo dominicano que nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana, el gobierno de la mañana. Señores, sigue el debate, la discusión con relación a la ley que crea el DNI. Si bien es cierto que la Constitución Dominicana en su artículo 261 establece como mandato la creación de un órgano que se encargue de la inteligencia del Estado y es necesario en los estados modernos, sobre todo ante el crimen organizado, ese crimen que ampara el narcotráfico, el terrorismo y otras tantas actividades más que invaden y afectan a los estados, y sobre todo en República Dominicana, que afrontamos el reto de una frontera extremadamente porosa como la frontera que tenemos con Haití, un estado, si le pudiéramos llamar como tal, en franco estadio de disolución con el dominio preeminente de las bandas, donde uno no sabe cuál de estos días aparecerá alguien que se haga con el poder y que pudiera tal vez afectar muchísimo más el esquema en el cual se maneja precariamente ese vecino país. ¿Necesaria esa ley del DNI? Sí, necesaria. Un mandato de la Constitución, ciertamente, un mandato de la Constitución. Ahora, en la derivación que se realizó, en la forma en que se redactó y que lamentablemente con el consenso, al parecer, de los congresistas y de esos congresistas de diferentes partidos políticos, se aprueba y con una mayoría significativa. Y en esos matices que se le da a esa necesaria ley, se incluyen aspectos que al ser examinados se confrontan necesariamente con la Constitución Dominicana. Esto, si bien entendemos necesaria una ley del DNI para preservar la seguridad, para preservar el Estado, para poder de alguna manera tener un paso adelante con esa criminalidad organizada, no podemos permitir en ningún caso que se les robe a los dominicanos ni un simple espacio, ni un centímetro de los derechos conquistados a fuerza de sangre y fuego. Nuestras constituciones, al menos de manera formal, siempre han protegido desde el nacimiento de nuestra república un mínimo de derechos. Esos derechos que antes se le llamaba de primera generación, esos derechos civiles han sido siempre protegidos por el texto constitucional o por leyes especiales. No es este el momento como para que esos derechos se cedan. Esa libertad que da esta ley a una persona específica, al director del DNI, no se puede en lo absoluto aceptar con esa falta de límite. O sea, no es posible que una autoridad, sea cual sea, como se llame, y sea cual sea su fin, se le dé el permiso de entrar debajo del velo, de la cortina de ninguna familia, de ningún ciudadano. No hay riesgo que justifique el conceder ese poder absolutamente a nadie, y mucho menos un poder que pueda afectar un derecho que hemos ejercido, sobre todo después del derrocamiento de las dictaduras que hemos tenido, sobre todo después del avenimiento de esa democracia que vivimos continua, derivada después de las elecciones de 1978. No podemos permitir que se ceda un ápice en esas libertades, en esa libertad de libre expresión. Y afecta, sí, esa libertad de expresión en cualquier escenario en el que una autoridad pueda requerir la fuente a un periodista. Sí, porque esa fuente que se siente protegida, que por ese secreto periodístico, que es uno de los valores de la democracia contemporánea y de ese pilar de la democracia que es la libre expresión, no se sentirá en confianza de poder dar esa información, y por tanto se coarta esa libertad de expresión. También por igual, cuando se pudiera tener acceso a esa documentación privada de los periodistas o de los comunicadores que en su sano ejercicio hacen sus investigaciones particulares, eso es inaceptable. Que cualquier ley dé atribución a cualquier autoridad sin pasar por el sedazo de un juez, que es al único que nuestra Constitución atribuye la potestad
luego de hacer un previo examen y de presupuestos reales de riesgo, pueda aperturar ese espacio de la intimidad que protege nuestras vidas en nuestra particularidad. Y por igual que protege ese cimiento fundamental de la democracia, que es ese secreto profesional del periodista, que es el que está llamado precisamente a ventilar tantos temas de interés. Explicar, buscar razones, quién es el culpable, señalar de uno y otro. Lo primero que tengo que decir que moral no hay de la oposición para endilgarle responsabilidad a nadie, porque fueron parte de ese adefesio que se aprobó de sorpresa de un día para otro, cuando tenía 5 años discutiéndose en ese Congreso Nacional. Y de repente, aún teniendo en fila cientos de leyes que ordena esa Constitución, aún teniendo en fila y a espera un código penal que la sociedad dominicana demanda, sacan esta ley como de la manga de un mago y la ponen en circulación. Y aquí, si bien no tienen moral los partidos de oposición para hacer críticas, sí no puede por ello descartarse esas críticas que realizan. Si bien el mensajero es un mensajero sin moral, desacreditado, no quiere decir que por ello su mensaje no deba de ser escuchado. Y por eso estamos haciendo este comentario. Y por igual, el mensaje de la sociedad en sentido general. La sociedad de medios se ha manifestado, de prensa, de diversos periodistas en la República Dominicana, diversas asociaciones de profesionales, porque inclusive esta ley podría y afecta, a mi juicio, el secreto bancario. Y esto son, reitero, pilares para el funcionamiento de nuestra sociedad. ¿Por qué? Si hemos avanzado tanto en nuestra democracia, en la construcción de esta sociedad que tenemos, si hemos alcanzado la madurez que hemos alcanzado como sociedad, ¿por qué en este momento aprobar una ley de esta naturaleza? Creo que debe escucharse el presidente de la República, que creo que aquí se le ha asesorado, ha sido, yo creo, víctima de un mal asesoramiento, y sé que en el fondo no es ese el tipo de sociedad al que él aspira. Me consta que el presidente de la República es un demócrata, y creo que todo aquel que ha alternado con él, que ha hablado con él, su horizontalidad en el trato es suficiente para convencerse de que en lo absoluto comparte esos matices autoritarios que contiene ese texto constitucional. Ahora sí, aquellos que lo asesoran, y no es la primera vez que hago un llamado al presidente de la República que revise su entorno. Debe revisar su entorno, porque no es la primera vez que lo meten en atolladeros de esta naturaleza, y que al fin de cuentas no solamente lo afectan a él como imagen, sino que afectan al país y el clima democrático que vivimos en la República Dominicana. Le pido al presidente de la República que no dé más tiempo a algo que está generando ruido en medio de este proceso electoral, algo que daña a la sociedad dominicana y que ha recibido el repudio contundente de todos los sectores nacionales. Presidente de la República, escuche al presidente del tribunal, al expresidente del Tribunal Constitucional, que le pide de manera bastante certera que llame a una asamblea, a una legislatura extraordinaria, en la que rápidamente se conozca una modificación a ese texto para que sean desterrados esos matices autoritarios que contiene ese texto de ley. Llévatelo, Cundo.